Hola, yo soy la Papel y estás escuchando Papelarium. Capítulo 4. El declive hacia el caos. Conocido en el ámbito de los arqueólogos como el KB7, Valle de los Reyes 7, este solo es uno de los muchos sepulcros igualmente numerados que vetean los peñascos a ambos lados del largo desfiladero que los egipcios conocían con el nombre de El Gran Lugar. Aquí, en un valle inhóspito, se consignaba a la eternidad a los faraones del Imperio Nuevo, a los que se homenajeaba bajo una cripta rodeados de los enseres que facilitarían su pasaje a la otra vida. Pero al igual que la mayoría de las tumbas cercanas, hoy día KB7 es un vertedero de la historia, con sus estancias y corredores colmados por toneladas de cienzo y derribos depositados a lo largo de los últimos 3 milenios por las riadas ocasionadas por lluvias torrenciales. De hecho, la tumba se halla parcialmente llena de sedimentos hasta pocos centímetros del techo. Pie de foto. Ramsés III fue el último de los grandes faraones guerreros del Imperio Nuevo. Aquí aparece agarrando por el pelo a sus enemigos en los relieves que flanquean la entrada y ventanas de este torreón, umbral del templo funerario del faraón en Medinet Habu. La devastación se hace particularmente evidente en el sepulcro. En la cripta, conocida como sala de espera, por ejemplo, una fuente soterrada se halla al mismo tiempo taponada por los escombros de las inundaciones. Más allá de esta, un largo pasaje baja hasta otra habitación, conocida como Sala de la Verdad, que a su vez lleva hasta el corazón mismo de la tumba la cámara funeraria. En su interior se extiende un bosque de pilares quebrados que antaño sostuvieron una bóveda de 8 metros. Los muros presentan grietas considerables, resultado del proceso sucesivo de inundación y absorción. Algunos escalones más allá, en una de las muchas cámaras laterales, fragmentos de yeso se han desprendido del artesonado del techo y cubren ahora la superficie de los sedimentos arrastrados por las inundaciones. El estado actual de la tumba KB7 apenas deja vislumbrar su antiguo esplendor o el de su ilustre propietario. De hecho, estos fueron los corredores por donde, en el otoño de 1224 a.C., el ilustre cadáver momificado de Ramsés II fue llevado bajo la luz de las antorchas para ser depositado en el sarcófago de piedra de la cámara funeraria. Una vez instalado, los sacerdotes y oficiales de la procesión abandonan el lugar, borrando sus huellas, apagando las antorchas y emparedando la entrada, abandonada a una eternidad imaginaria. La muerte de Ramsés a los 90 años puso fin a un reinado de 67 que había marcado otra edad de oro, en una tierra que contaba ya con una historia larga e ilustre. Sin embargo, mientras el cuerpo del difunto faraón era enterrado, el imperio que con tanto empeño había forjado parecía estar entrando igualmente en las sombras de la historia. Al igual que el paso de Ramsés hacia la tumba, el sendero del futuro egipcio era un declive inexorable. Y al igual que la tumba, lo que había sido esplendor iba en breve a yacer en ruinas. Pie de foto. Richard Fassini, director de campo de una investigación conjunta del KB7, tumba de Ramsés II, llevada a cabo por el Museo de Brooklyn y el Centro Americano de Investigación, examina la decoración en una estancia dañada por inundaciones.
La evaluación sobre la viabilidad de futuros trabajos en KB7 condujo al proyecto de la tumba real tebana en 1978 y 1979, que pretendía evaluar los efectos que el hombre, los factores geológicos locales y las esporádicas lluvias torrenciales habían tenido sobre las tumbas del Valle de los Reyes. No obstante, el fin del imperio parecía estar lejos en los pensamientos del mayor de los hijos de Ramsés, el número 13, el rechoncho Meremtah, ya sesentón cuando ascendió al trono de Egipto. Al poco de su coronación, tuvo que hacer frente a los primeros desafíos de su autoridad, que provenían de Canaán y el sur de Siria, donde las revueltas amenazaban las fronteras del país por primera vez en medio siglo. Meremtah reaccionó con rapidez para aplastar la rebelión y celebró luego su victoria en una especie de relieves esculpidos sobre los muros de Karnak. En estos se registra asimismo otra amenaza, mucho más seria, contra la soberanía egipcia. En el 5º año del reinado de Meremtah, un contingente masivo de libios y de los llamados pueblos del mar logró abrir una brecha en las defensas occidentales del imperio. No se trataba de una mera incursión, antes bien los invasores, crecidos por su triunfo sobre la superpotencia del momento, parecían decididos a quedarse. Merire, el capitoste libio, se trajo junto a la familia todas sus posesiones. Por su parte, las gentes del mar, la avanzadilla de la gran migración humana que acabaría imponiéndose sobre las restantes civilizaciones del Mediterráneo en las décadas siguientes, parecían albergar parecidas intenciones. Aunque los documentos que nos han llegado no son exactos respecto del lugar preciso donde se iba a desarrollar la batalla decisiva, los invasores toparon con el ejército del faraón en algún punto occidental del delta, en una mañana primaveral del 1220 a.C. Durante 6 horas, Meremtah encabezó a los jinetes y su infantería y los arqueros egipcios descalabraron al enemigo, masacrando a los libios y sus aliados. Los supervivientes que se disponían en retirada fueron cazados por carros y soldados de a pie. Sin embargo, Merire pudo escapar, descalzándose durante la huida, según cuenta una crónica. El miserable jefe de los libios, reza la inscripción, tenía el corazón paralizado por el miedo. Se paró, se arrodilló y dejó el arco, la aljaba y sus sandalias tras de sí. Los ganadores procedieron a contar las víctimas entre las filas enemigas, unas 6.000, según el método habitual. Cortar una mano de los cadáveres circuncidados y el falo de los que no observaban esa costumbre egipcia. Pero mientras las tropas de Meremtah habían marchado hacia el norte para enfrentarse a los libios, llegó la noticia de un estallido bélico en el sur, donde después de 7 décadas de paz, los súbditos nubios se habían rebelado. Egipto los aplastó sin piedad. Según reza la inscripción de una estela, los egipcios podían de nuevo caminar sin miedo. Los agricultores podían regresar al campo y los ciudadanos a las ciudades que habían abandonado por el pánico. Re ha regresado a Egipto, concluye la inscripción, donde se incidieron símbolos de gratitud nacional hacia su dios. El resto del corto reinado de 10 años de Meremtah parece haber sido apacible. Para los egiptólogos, no obstante, el periodo inmediatamente posterior se presenta algo confuso, pues a tenor de las pruebas disponibles, la línea sucesoria aparece rota por un intruso llamado Amenmese. De todos modos, esas pruebas, a menudo contradictorias, no permiten afirmar que Amenmese fuera el director sucesor de Meremtah.
La mayoría de los estudios aceptan finalmente esa hipótesis y contemplan la pujanza de Amenmese como parte de la lucha por el poder mantenida por dos facciones opuestas: la prole de Meremtah, por una parte, y los hijos todavía vivos del prolífico Ramsés II. Probablemente Amenmese se encontraba entre estos últimos. Pie de foto. En una ilustración procedente del Gran Papiro Harris, Ramsés III saluda a las principales divinidades de Memphis. De derecha a izquierda, Ptah, dios de la creación; Sekhmet, esposa y protectora de Ptah; Nefertem, hijo de los anteriores. Los báculos en que se apoyan los dioses son probablemente medidas para determinar mediante sus sombras la altura del sol, la hora del día e incluso la estación del año. El medio por el cual Amenmese se hizo con el poder sigue siendo un enigma, pero se sabe que el breve reinado de este faraón trajo consigo 2 décadas de intrigas dinásticas y luchas intestinas. De hecho, tras apenas 4 años, Amenmese fue sucedido por el hombre al que presuntamente había usurpado el poder, el príncipe coronado Seti Meremtah, que subió al trono como Seti II. El nuevo faraón se mostró expeditivo en la reformulación de la historia egipcia al borrar el nombre de Amenmese de todos los monumentos de Egipto. El reinado de Seti duró 6 años. Según la tablilla que se conserva en el Museo Egipcio del Cairo, Seti fue sucedido en el trono por un hijo adolescente, Siptah. Pero Tausert, la reina viuda, se aprovechó de la juventud y fragilidad de éste para ejercer el poder en su lugar. El desafortunado Siptah murió después de 6 años, a la edad de 20, y a la falta de un heredero legítimo, Tausert pudo gobernar por derecho propio, convirtiéndose en la 4ª mujer faraón de los últimos 1000 años. Tampoco su reinado fue duradero. En 2 años, tanto ella como la 19ª dinastía, la línea directa de Ramsés II, quedaron liquidadas. La mejor prueba de que los años posteriores a la muerte de Ramsés II fueron un verdadero torbellino para Egipto la aporta el documento llamado el Gran Papiro Harris, conservado en el Museo Británico. El rollo, de 40 metros de largo, se compuso en 1165 a.C. para conmemorar la muerte de Ramsés III. La tierra de Egipto se fue a la deriva. Cada hombre aplicaba su propia ley y no hubo líder alguno durante muchos años. Cuenta el papiro del fin asiago de la 19ª dinastía, quizás cargando un poco las tintas. La gente se juntaba para saquear y se trataba a los dioses como si fueran hombres. Bajo un desorden persistente, las luchas se extendían a veces por toda Tebas, enfrentando a egipcios entre sí. Incluso en una comunidad tan unida como Deir el-Medina, los artesanos de las tumbas se combatieron y dividieron en facciones que parecían reflejar las que se oponían en el propio gobierno. A un tiempo, en tanto que la mayoría de los trabajadores luchaban por mantener la demanda de sepulcros acorde con la rotación de monarcas sucesivos, hubo algunos que fueron acusados de violar la santidad del Valle de los Reyes, apoderándose de herramientas y otros materiales, e incluso saqueando los tesoros de las tumbas. Más allá de estos problemas, Egipto podía, no obstante, confiar en la seguridad de sus fronteras. Fuera de las mismas, a lo largo y ancho del Mediterráneo, un país tras otro estaba siendo sometido por una ola de bárbaros cuando el siglo XIII a.C. llegaba a su fin. Ninguna tierra podía contener el avance de su ejército.
Se puede leer en uno de los muros del complejo de Medinet Habu. Hacia el 1200 a.C., el imperio hitita, antiguo adversario y actual aliado de los egipcios, y hasta entonces un sólido baluarte contra la expansión bárbara, estaba a punto de ser sometido. Poco tiempo después, la cantidad de registros escritos que de manera exhaustiva habían documentado la pujanza del poder hitita cesaron repentinamente de escribirse. Excavaciones llevadas a cabo en la actualidad revelan que por entonces la capital hitita, Hati, fue enteramente destruida y otras ciudades asoladas hasta los cimientos. Entre los bárbaros responsables de la aniquilación de buena parte de las civilizaciones mediterráneas se encontraban las llamadas gentes del mar, que poco tiempo atrás habían sido aplastados junto a los libios en una clamorosa victoria de Meremtá. En esa tesitura, cuando Setnakte se preparaba para subir al trono e inaugurar la 20ª dinastía, estos septentrionales venidos de todas partes, como les describen las fuentes egipcias, volvieron de nuevo su vista hacia el fértil valle del Nilo en busca de mayor espacio vital. De todos modos, las gentes del mar no iban a ser un problema para Setnakte. Cuenta el gran papiro Harris que esta figura, algo gris, ascendida al trono para dejar la tierra en condiciones, según misión divina, reinó solo un par de años sin apenas empezar su tarea. Así, en algún momento, en el 1196 a.C., aquel dejó la corona en las manos de su hijo Ramsés III. Aunque se sabe poco de los primeros tiempos de su reinado, hacia el 5.º año estaba enzarzado en la primera de una serie de guerras que le iban a oponer a los libios y sus vecinos, los Meyuesh. Este conflicto armado y los que le sucedieron se hallan documentados sobre los muros del templo funerario de Ramsés III en el Medinet Habu, en la orilla occidental del Nilo al otro lado de Tebas. A pesar de su estado ruinoso, estos muros nos siguen hablando del tiempo en que los libios, siempre codiciosos de la riqueza natural de Egipto y resarcidos de su derrota reciente contra Meremtá, se acercaban de nuevo peligrosamente a los límites occidentales del delta. Tras ocultar al oráculo de Amón en Tebas, Ramsés dispuso a su ejército para enfrentarse al invasor. Miles de libios murieron en batalla y sus extremidades seccionadas fueron amontonadas en carros que avanzaron ante el carro real del faraón. Se hicieron más de 1.000 prisioneros, a los que se hizo desfilar como esclavos por la capital egipcia. Pie de foto. En esta vista parcial de un enorme relieve en Medinet Habu, aparecen los egipcios repeliendo un ataque de los pueblos del mar con ondas y arcos, sobre un bote adornado con la cabeza de leona de la diosa Sekhmet, de cuya boca cuelga un enemigo. El resto de la escena muestra a los egipcios volcando una embarcación enemiga y apresando a los invasores. Apartado. El enigma de Medinet Habu. ¿Quiénes fueron las gentes del mar? Al decir de todos, el fin del siglo XIII a.C. fue un periodo tumultuoso en todo el Mediterráneo. Las batallas y conflagraciones se sucedían en Anatolia, Oriente, Chipre y Grecia. A su vez, iban llegando hordas de invasores a Egipto, unos barcos y otros a pie, a través de las verdes y fértiles tierras de la vera del Nilo. Ramsés, que por entonces se enfrentaba ya a los libios, contuvo todas esas incursiones. ¿Quiénes las protagonizaron? Los artistas egipcios ilustraron a los enemigos tradicionales de Egipto, libios, hititas, nubios y sirios, sobre los muros del templo funerario de Ramsés en Medinet Habu.
pero este último contingente era identificado con la genérica denominación de pueblos del mar. De entre ellos, algunos eran identificados de manera más específica: los Peleset, los Heker, los Shelekesh y los Denien. Como nómadas errantes a la búsqueda de un lugar donde establecerse, estos pueblos han penetrado en la historia con sus nombres intactos y su origen incierto. Los investigadores modernos que tratan de identificarles han intentado hallar la pista a través de la etimología y la arqueología. Algunas similitudes lingüísticas han vinculado a los Peleset con los filisteos, a los Hueyes con Troya y a los Shekelesh con Sicilia. Algunos escudos redondos y cascos encontrados en Cerdeña corresponden a los usados por los guerreros Yerden que aparecen en las imágenes de Medinet Habu. De todos modos, las coincidencias físicas son escasas, dado que las decoraciones del templo no se concibieron como registro histórico, sino como una celebración del faraón que salvó a Egipto de las gentes del mar y se proyectaba por ello hacia la eternidad. Pie de foto. Réplica en acuarela de una representación brillantemente coloreada de la cosmología egipcia que adorna la entrada del lado derecho del palacio de Medinet Habu. El sol rojo extiende sus alas protectoras sobre las imágenes de Ramsés, mientras una esfinge azul aplasta a sus enemigos. Las piezas de losa fina que aparecen aumentadas a la derecha decoraban la parte baja del panel. Pero Ramsés no saboreó mucho tiempo la victoria, dado que las inquietas gentes del mar se dispusieron enseguida a desafiar su autoridad. Medinet Habu nos cuenta también lo que fue de estas gentes que avanzaban hacia Egipto por tierra y por mar desde Siria, y no parece que corrieran mejor suerte que los libios y los meshwesh. Los relieves de Medinet Habu muestran a las gentes del mar sobre sus veleros con el espolón de proa en forma de cabeza de anátido. Los egipcios aparecen sobre embarcaciones más manejables, movidas por remos y repletas de arqueros, con las que acercan a los invasores contra la orilla de una de las bocas del Nilo. Más arqueros aparecen alineados en la orilla disparando flechas contra un barco a la deriva y otros navíos en el momento de zozobrar o ser embestidos por los egipcios. Algunos barcos enemigos son alcanzados por ganchos para el abordaje. Se puede asimismo apreciar a los ahogados que, según reza la inscripción, serían arrastrados hasta la playa y amontonados en pilas. En un plano inferior aparecen los guerreros supervivientes, transportados como futuros esclavos, maniatados como pajarillos. El orgullo de Ramsés III por el triunfo contra las gentes del mar se hizo patente en una espectacular campaña propagandística. Así, en el Gran Papiro Harris, alardea de este modo: extendí todas las fronteras de Egipto y arrojé fuera de ellas a los que las atacaron desde sus tierras. Liquidé a los Denien en sus propias islas, hice cenizas a los Peleset y los Heker. Los Yerden y los Hueyes, procedentes del mar, fueron reducidos y traídos a Egipto en cautividad como las arenas de la orilla. El sometimiento de las gentes del mar no terminó con la actividad militar de Ramsés III. Solo 3 años más tarde, en el 11º de su mandato, los libios y los meshwesh regresaron encabezados por Mesher. Aparecieron por el este y parece que llegaron hasta el canal conocido como Agua de Re. Allí toparon con las fuerzas de Ramsés, que de nuevo les aplastó, matando a más de 2000 y haciendo un igual número de prisioneros, incluyendo al propio Mesher.
En un relieve de Medinet Habu aparece el padre de Meyer implorando a Ramsés para que salvara la vida de su hijo. Ramsés desoyó la petición, mandó ejecutar a Meyer y, como medida preventiva, hizo otro tanto con el padre. En otros relieves de Medinet Habu, el faraón aparece en campañas invasoras contra Siria, Hatti y Amurru. Sin embargo, los egiptólogos dudan de la verosimilitud histórica de estas escenas, dado que Hatti y Amurru habían dejado por entonces de ser centros políticos. Más bien sospechan de que se trata de copias de relieves parecidas encargados por Ramsés II. De hecho, Ramsés III se modeló a imagen y semejanza de su predecesor, llamando incluso a sus hijos y caballos como lo hiciera aquel. Hacia el año número 12 de su mandato, acabaron las campañas militares de Ramsés III. Fue entonces cuando volvió su atención a la política doméstica sin amenazas foráneas y confiado por la paz en el reino. Planté árboles y vegetación por toda la tierra y dejé a mi gente sentarse a su sombra. Alardea Ramsés en el gran papiro. Gracias a mí, las mujeres egipcias caminan libremente sin que ningún extraño las moleste. Pie de foto. Detalle de un relieve en Medinet Habu, en el que aparece un escriba tirando al montón las manos seccionadas de los enemigos libios muertos durante la segunda guerra de Ramsés III contra aquellos. Las inscripciones cuentan que el número de tales trofeos contabilizados por las tropas del faraón fue de 2175. Con la paz llegó la prosperidad que duraría hasta los últimos años del reinado de Ramsés III y encontraría su expresión más exaltada en los relieves del templo de Medinet Habu. Aquí, detrás de una muralla de casi 1 kilómetro de largo y unos 18 metros de altura, Ramsés erigió un monumento a su pujanza que era a un tiempo palacio, fortaleza y templo. En uno de los muros internos de un umbral insólito se nos ofrece un destello curiosamente íntimo de la vida palaciega, con el faraón asistido por las mujeres del harén y gozando sobremanera de su compañía. A pesar de las apariencias, no todo era tan plácido en Medinet Habu. No lejos de allí, en Deir el-Medina, los trabajadores de las tumbas reales se mostraban cada vez más descontentos con los retrasos en la entrega de las raciones que constituía su paga. Finalmente, el 14 de noviembre del año 29 del mandato de Ramsés III, tras ver desoídas sus peticiones por largo tiempo, los trabajadores abandonaron su tarea, protagonizando la primera huelga conocida de la historia, a la que seguirían otras muchas. Curiosamente, no había escasez de alimentos y los graneros del templo estaban llenos. Parece, pues, que fue más bien una combinación de ineficacia y corrupción administrativa lo que provocó esa interrupción en la distribución de comida, incluyendo la de los artesanos de las tumbas reales. Además, el faraón y la corte residían ahora en Menfis, de modo que la antaño poderosa Tebas se había convertido en un enclave político atrasado y apartado del rey, con necesidades sin cubrir y desatendida en sus peticiones. De hecho, incluso cuando los trabajadores seguían con la huelga y pasando hambre, Ramsés III continuó concentrando las energías en su jubileo, el Heb Sed. No se trataba de un mero festival, sino de un conjunto de rituales que se remontaban a las primeras dinastías y que se creían regeneradores del poder del rey en activo. Normalmente, el primer jubileo de un faraón se llevaba a cabo tras cumplir 30 años en el trono, y luego se celebraban otros con intervalos desiguales.
Ramsés II llegó a celebrar su 14º jubileo justo antes de morir, una proeza que su admirativo sucesor hubiera deseado reduplicar. A juzgar por una serie de papiros de carácter legal, no fue posible. En ellos se da cuenta de una trama urdida en el harén real por una reina menor para poner a su hijo en el trono, asesinando a Ramsés en el primer día de su 32º año de reinado. Parece que 28 personas participaron en la conspiración, incluyendo altos mandos del gobierno, un comandante del ejército y 3 escribas reales. Todos fueron inculpados y arrestados, probablemente tras su tentativa fallida, y luego juzgados por un jurado de 12 miembros designados por el mismo faraón. La mayoría de los acusados fueron ejecutados o conminados a suicidarse. Los mismos papiros hablan de un sorprendente vuelco de la situación durante el juicio, casi un signo de la decadencia moral de los tiempos. 5 de los jueces se corrieron una juerga con varias conspiradoras y, por esta falta de rigor judicial, uno de ellos recibió una mera sanción, otro fue sentenciado a suicidio y al resto se le seccionó la nariz y las orejas. Pero más allá de los abundantes detalles escabrosos, los textos no develan si el complot contra el rey se consumó. Solo sabemos que pocas semanas después del mismo, Ramsés III murió. Se conserva también la anotación hecha por un escriba a los constructores del sepulcro, así como el tradicional lema de reconocimiento en la muerte del rey. El halcón ha emprendido el vuelo hacia el cielo. Así, que la muerte fuera consecuencia o no del golpe de Estado es objeto de hipótesis, aunque la momia del faraón conservada en el Museo Egipcio del Cairo no presenta señales de violencia. Apartado. Tras las murallas protectoras, un templo para el placer. Cuando los epigrafistas del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago empezaron minuciosamente el trabajo de registrar los relieves y las inscripciones del templo de Ramsés III en Medinet Habu en 1924, la arqueología solo había logrado desenterrar unos pocos secretos del complejo arquitectónico. A finales de 1850, el prestigioso egiptólogo francés Auguste Mariette había limpiado de escombros los alrededores de una puerta de entrada al este del templo. Y el arqueólogo y fotógrafo Harry Burton había desenterrado restos de lo que parecía ser un palacio, fragmentos de columnas, algunos umbrales y la base de un trono, en 1912. Pero la naturaleza exacta de estas estructuras permaneció ignota hasta 1927, cuando el Instituto Oriental organizó un equipo de arqueólogos, ingenieros y otros expertos para inspeccionar todo el recinto. Las pruebas descubiertas por el grupo sugieren que el complejo, en su origen solo un templo, un pequeño palacio y almacenes encerrados por la misma muralla, fue transformado en una fortaleza durante los tiempos de Ramsés III. El palacio fue demolido y reconstruido de nuevo y se añadieron 2 murallas. Estas obras dieron al lugar una apariencia marcial e imponente, y los arqueólogos creen que su configuración le debe tanto a ciertas consideraciones de política doméstica como al temor de un ataque enemigo. El nuevo palacio contenía una recepción presidida por 6 columnas, 3 tronos de alabastro, 4 baños, aseos y vestuarios, un tálamo real para el que debía subirse una grada y un harén. Así, en sus visitas al templo funerario, Ramsés III podía quitarse de la cabeza el acecho de la muerte, concediéndose el gusto de los placeres más terrenales. Pie de foto.
El templo y segundo palacio de Ramsés III en Medinet Habu se hallaba encerrado por 3 anillos protectores, una muralla interna, la Gran Muralla, y un último muro exterior. El muelle que aparece debajo comunicaba el complejo con un canal que conducía hasta el Nilo. El hijo de Ramsés III ascendió al trono, y poco después se compiló el gran papiro Harris. Fechado el día de la muerte de Ramsés III, en el papiro se expresa la esperanza de su padre de que el hijo goce de un largo reinado y triunfe por Egipto como soberano de las 2 tierras. 4 años después, el propio Ramsés IV abundó en esa propuesta al hacer esculpir una plegaria sobre una estela en Abidos, en la que el faraón pedía a Osiris que le otorgara un mandato 2 veces más duradero que el de Ramsés II. Pedía todo. Parece que dicha petición fue desoída, ya que en lugar de los 134 años que tuvo a bien pedir Ramsés IV, solo reinó 6 más. Sin embargo, en ese tiempo relativamente breve, el faraón llevó a cabo proyectos de construcción que hubiera envidiado el propio Ramsés II. Parte del mismo era la propia tumba del faraón, cuyo plano, uno de los 2 únicos planos de tumbas reales que se conserva en el Museo Egipcio de Turín. Además, se empezó a trabajar en 2 enormes templos al oeste de Tebas, uno de los cuales se inspiraba en el templo de Medinet Habu, aunque 2/3 más grande. Hoy se mantiene cerca de Deir el-Bahari como una sombra de lo que sus cimientos hacen presagiar. Otros templos proyectados para Menfis y Abidos apenas superaron su calidad de esbozo, aunque llegó a completarse un pequeño templo funerario en Tebas occidental. Para abastecer la piedra necesaria para estos proyectos, Ramsés IV reabrió las canteras de Wadi Hammamat a unos 120 kilómetros de Tebas, como indica el mapa en papiro más antiguo del mundo, también en Turín. Se organizaron varias expediciones al lugar para extraer una especie de arenisca similar a la pizarra. Estas expediciones aparecen explicadas sobre la misma piedra de Wadi Hammamat, tanto en jeroglífico esculpido por los artesanos reales como en grafiti grabado sobre la roca por los trabajadores. Durante la mayor de estas expediciones al desierto, más de 8.000 hombres, entre los que había 2.000 soldados, estuvieron trabajando en condiciones lamentables bajo la supervisión del alto sacerdote de Amón en Karnak. Muchos de ellos tuvieron que arrastrar enormes bloques de más de 40 toneladas hasta el Nilo, donde las piedras eran embarcadas hacia Tebas. Con una ocupación semejante, el índice de mortalidad se disparó, registrando 900 víctimas. A pesar de esta dureza y del esfuerzo que implicaba, cuando Ramsés IV murió hacia el 1160 a.C., se había conseguido bien poco y su propia tumba estaba por terminar. Los 7 faraones que le sucedieron se llamaron todos Ramsés y no hicieron más que presidir el declive inexorable del país. Apartado. La ruta hacia la fama y la fortuna. El fragmento del papiro reproducido arriba es parte del mapa geológico más antiguo del mundo y el segundo más antiguo de los mapas geográficos. Con toda probabilidad, pertenecía a un escriba de la comunidad de artesanos de Deir el-Medina, cerca del Valle de los Reyes, y se cree que data del reinado de Ramsés IV. El lugar es un enclave actualmente conocido como Wadi Hammamat, famoso en la antigüedad por sus minas de oro y una variedad de roca gris verduzca, de la que se talló la estatua arrodillada del faraón que aparece a la derecha. Se sabe que Ramsés IV promovió al menos 3 expediciones mineras a esa zona. La tercera, que contó con unos 8.000 hombres, fue concebida para obtener piedra destinada a la construcción de su templo funerario y otros monumentos.
El mapa parece haber permanecido abandonado en una tumba, quizás la del propio escriba que lo confeccionó, hasta que algunos profanadores de tumbas lo encontraron y vendieron a un coleccionista italiano a principios del siglo XIX. Medía unos 40 centímetros de largo y unos 3 metros de ancho, aunque hoy día solo quedan fracciones del mismo. En él se pueden observar las colinas, Wadi Hammamat, primer plano, el lecho seco de un río que se utilizaba como carretera, 4 casas de mineros y un santuario dedicado a Amón. Las franjas marrones en la cuesta detrás de las casas representan filones de cuarzo que contenían oro. Pie de foto. Ramsés IV hace una ofrenda a los dioses, sosteniendo vasijas de vino. De sus expediciones mineras a Wadi Hammamat solo han sobrevivido esta estatua restaurada y otra de sí mismo, como hitos de su anhelo por inmortalizarse a grandiosa escala. De su antiguo esplendor, Egipto ya solo conservaba el nombre. En breve vino a sufrir una serie de crecidas insuficientes que dieron como resultado cosechas precarias, escasez de alimentos y una inflación galopante que contribuían a aumentar el desasosiego. Estas condiciones se vieron empeoradas por la corrupción e ineficacia administrativa que habían empezado en los últimos años del reinado de Ramsés III y fueron luego haciéndose crónicas. En uno de los ejemplos más patentes de esta dinámica, un papiro acusatorio de los tiempos de Ramsés V habla de un grupo de oficiales que se apoderaron de casi toda la existencia de cereales de un pequeño templo en la isla de Elefantina. Cereal suficiente como para alimentar durante 4 meses a los trabajadores de las tumbas en Deir el-Medina, 220 kilómetros al norte. Los oficiales salieron indemnes de su rapiña ante la indiferencia de las autoridades. En Menfis, sede del gobierno, reinaba la desconfianza. Mostrando un desinterés creciente en los asuntos de cada día, los faraones confiaron el bienestar del país en manos de una burocracia incompetente que practicaba el nepotismo y se sucedía en el poder como una dinastía funcionarial. Para empeorar las cosas, los reyes dejaron prácticamente de viajar por el territorio nacional. Este vacío de poder se dejó sentir particularmente en la mitad inferior del país, donde el cargo de visir fue incluso abolido. Ahora había uno solo que, como el propio faraón, pasaba la mayor parte de su tiempo en la capital, 700 kilómetros Nilo abajo. A medida que el poder real perdía peso, sobre todo en el Alto Egipto, los sacerdotes de Amón iban extendiendo su autoridad por la región. Durante los tiempos de Ramsés III, Karnak se había enriquecido considerablemente con las generosas donaciones del faraón, haciéndose también más poderoso. El Gran Papiro registra algunas donaciones por las que los expertos estiman que cerca de 1/3 de toda la tierra cultivable pertenecía ahora a las instituciones religiosas y 3/4 de esa propiedad estaba en manos del templo de Amón. La poderosa familia encabezada por Meribast, recaudador jefe y mayordomo del templo funerario de Medinet Habu, prosperó por entonces en la ciudad de Tebas. El cargo de sumo sacerdote fue asumido por el hijo de Meribast, Ramsesnakt, que probablemente había sucedido a su hermano. Ramsesnakt ejerció durante 3 reinados, los de Ramsés IV, V y VI, antes de pasar el cargo a sus propios hijos. Uno de sus nietos se convirtió en el nuevo mayordomo de Amón, administrador de las tierras reales y recaudador jefe, cargos que ya había desempeñado su abuelo. La riqueza de las haciendas reales y las finanzas del país estaban pues en las manos de esta familia todopoderosa. Bajo Ramsesnakt y durante las huelgas de los trabajadores de Deir el-Medina, la alta prelatura asumió nuevos derechos y responsabilidades.
Actuando como intermediario entre el faraón y los huelguistas, el sumo sacerdote tomó parte en la repartición de las raciones a los pobladores, contribuyendo probablemente con fondos del templo. A su vez, Ramsesnakt encabezó la expedición a las canteras de Wadi Hammamat y asistió a los trabajos del Valle de los Reyes. Cuando el hijo de Ramsesnakt asumió la alta prelatura en tiempos de Ramsés IX, osó hacerse representar igual en estatura al propio faraón, en un verdadero desafío a la autoridad. Pero en el alborotado clima político del momento, ni siquiera los sacerdotes podían hacer mucho para intervenir sobre el curso de los acontecimientos en Memphis. Una crónica de los sucesos acaecidos en Deir el-Medina durante el reinado de Ramsés V o VI y mantenida por uno de los escribas asignados a la tumba del faraón, anota que los trabajadores estaban desprovistos de temor ante el enemigo. Se puede leer asimismo acerca de un rumor sobre ese mismo enemigo desconocido que habría atacado una ciudad al norte de Tebas, arrasándola y quemando a su gente. Como medida preventiva, el sumo sacerdote de Amón ordenó que la policía montara guardia en torno a las tumbas. Pocos días más tarde se instó a los trabajadores de las tumbas a que no fueran al Valle de los Reyes. «No vayáis hasta que no veamos qué ha sucedido», informó un jefe de la policía local. «Voy a ir a ver y oír lo que se dice, y vendré luego a contaros». Pero el hecho es que sigue siendo un enigma quiénes eran los enemigos, aunque algunos estudios están convencidos de que se trataba de libios y bandidos egipcios activos en la zona. Ramsés VI reinó durante poco más de 7 años, cediendo luego el trono a Ramsés VII y VIII. La situación del país siguió deteriorándose, mientras la inflación hacía subir el precio de los cereales y bajaba el nivel de vida. De hecho, en el 4º año de reinado de Ramsés VII, el precio de los cereales subió hasta 3 veces lo que costaba antes de la inflación, según consta en un papiro de ese periodo. Pero lo peor no había llegado todavía. Entre el año 10 y 15 del reinado de Ramsés IX, los libios perpetraron nuevas incursiones en Egipto que esta vez les llevarían hasta Tebas. Un documento del periodo cuenta que unos habitantes del desierto, identificados como Meshwesh, los viejos aliados libios, se habían desplazado hasta la zona provocando la huida de los trabajadores de las tumbas tras los muros de Deir el-Medina. Otros diarios, que van desde el año 15 del reinado de Ramsés IX hasta el año 3 de su sucesor, hablan de parecidas invasiones por parte de los libios, pero contrariamente a los días de gloria del Imperio Nuevo, cuando Meremtá y Ramsés III habían aplastado sin contemplaciones cualquier tentativa invasora, estas incursiones no encontraron respuesta alguna por parte del gobierno egipcio. Parece incluso que, sabedora de su impotencia para hacerle frente, la administración egipcia acabó poniendo a los libios en nómina como mercenarios. Entretanto, la escasez de crecidas fluviales y las pobres cosechas, unidas a la habitual incompetencia burocrática, acabaron por traer hambruna al país. Los trabajos en las tumbas se detuvieron cuando los artesanos, faltos de su ración mensual de cereales, abandonaron la tarea. Algunos, ávidos de cualquier ingreso adicional que pudieran procurarse, llegaron a saquear cementerios privados en las vecindades de la población. Otras pandillas de profanadores que habían ido expoliando las tumbas de Tebas durante años erraban Nilo arriba y abajo, saqueando a lo largo del río. Las autoridades respondieron aumentando el rigor de las inspecciones en las tumbas reales. De todos modos, los inspectores solían conformarse con ver que puertas y cerrojos estaban intactos, sin saber que los saqueadores practicaban un boquete por la parte posterior y hacían así su faena con total impunidad. En los casos más bien raros en que los malhechores eran arrestados y acusados, estos solían evadir la cárcel sobornando a los oficiales con parte del botín.
No pasó mucho tiempo antes de que los ladrones, que trabajaban en equipo con asignaciones específicas, pasaran a interesarse en tesoros más apetecibles, como las tumbas de reyes y reinas. Por entonces, el gobierno y los funcionarios del templo encargados de la seguridad estaban casi en manos del crimen organizado y los saqueos parecían producirse bajo tutela oficial. Ya en el año 16 del reinado de Ramsés IX, se nombró una comisión para comprobar los rumores crecientes sobre violación de las tumbas reales. El resultado fue la inculpación de un puñado de chivos expiatorios y el regreso a la normalidad delictiva. Al año siguiente, Amenhotep, sumo sacerdote de Amón y alcalde de Tebas, intensificó las investigaciones para probar que algunos trabajadores de las tumbas reales estaban detrás de los saqueos. Como consecuencia, 8 artesanos a los que se halló en posesión de tesoros robados en la tumba de la reina Isis, esposa de Ramsés III, fueron acusados de profanación. Los interrogatorios oficiales, en los que se aplicaban castigos físicos, llevaron a las inevitables confesiones, pero desconocemos el destino de los inculpados. Pie de foto. Cavidades rectangulares de entrada a las tumbas reales se alinean al margen de los senderos que cruzan el Valle de los Reyes, al norte del Qurn, que aparece al centro. El perfil piramidal del pico pudo haber sido la razón por la que la zona se convirtió en centro funerario. A casi 2 kilómetros al suroeste, se aprecia la muralla norte en Medinet Habu, bañada por el sol matinal, ángulo superior izquierdo. Los nombres de los acusados no aparecen en los registros de la población, pero 30 años más tarde las palabras de otro ladrón de tumbas nos permiten saber que sus 8 predecesores pagaron con la vida. Vi el castigo que se les aplicó en tiempos del visir Qaimwase. ¿Es posible que corra el riesgo de una muerte así? Este robo, como tantos otros que quedaron impunes, procuró plata, oro, cobre y joyas, lino, aceite y mobiliario. Parte del botín sirvió para dar brillo a las propias casas de los ladrones, pero la mayoría fue intercambiado por otros bienes y servicios. De hecho, las confesiones arrancadas a los ladrones revelan que, entre pagos y sobornos, los productos procedentes de las tumbas acababan circulando por todas las capas de la sociedad tebana. La muerte de Ramsés IX, después de 18 años de reinado, y la subida al trono de otro Ramsés en el 1109 a.C., no hizo nada para frenar esta dinámica delictiva. De hecho, bajo Ramsés X, el país siguió padeciendo escasez de alimentos, agravado por una tremenda sequía en la Baja Nubia. Ya en tiempos de Ramsés XI, el país parecía estar al borde del caos y tan terrible era la situación que uno de los peores años sería recordado como el año de las hienas. El robo de tumbas se convirtió en práctica frecuente y los templos se convirtieron en el objetivo de pandillas y saqueadores que rondaban por Tebas penetrando en las construcciones señaladas y despojándolas de sus tesoros. Solo del umbral del templo de Ramsés fueron robados más de 3 kilos de plata y oro. Incluso los sacerdotes y otros empleados de los templos participaron de estas prácticas, apropiándose de todo lo que pudieran sustraer fácilmente. Apartado. Viejos ataúdes para nuevos usos. En 1940, cuando el arqueólogo francés Pierre Montet excavó en el delta de la tumba de Susénes I,
faraón desde el 1040 al 992 a.C., encontró los ataúdes del gobernante en un sarcófago de granito rojo que antaño había pertenecido a Meremtah, el 13º hijo de Ramsés II, y faraón desde 1224 hasta 1214 a.C. Todos los cartuchos pertenecientes al anterior mandatario habían sido borrados apresuradamente para sustituirlos por los del propio Susenes I, y solo un signo sobre la tapa, en la hebilla del cinturón de la figura a manera de momia que lo adorna, había quedado intacto. Estaba claro que la tumba de Meremtah había sido saqueada, aparentemente como anuencia oficial, pero no se sabía cómo, hasta que Edwin Brock, director del Instituto Egipcio del Canadá, penetró en la cámara funeraria a fines de los años 80. En el interior de la tumba, Brock descubrió que el sarcófago encontrado por Montet se hallaba originalmente dentro de otros dos, hechos también de granito rojo. Aunque se recuperaron las cubiertas de los mismos, quedan pocas trazas de las cajas. Casi de un tercio de la caja rectangular exterior y un quinto del segundo ataúd pudieron ser recompuestos. Estos y un cuarto sarcófago interno más pequeño, parte del cual se halla en el Museo Británico, estaban hechos pedazos. Brock aventuró que sus bases de granito habían sido cortadas en losas y reaprovechadas, y que solo se salvó un tercer ataúd, el hallado por Montet. El gran obstáculo que se tuvo que superar para trasladar ese tercer ataúd era un pozo de 6 metros, símbolo del otro mundo, que se interponía entre las habitaciones y la entrada. Para ello lo colmaron de escombros procedentes de la construcción de la tumba. Con las excavaciones ya en marcha, aparecieron marcas en el borde del pozo, que habían sido producidas por los intrusos en idéntica operación a la que practicaban ahora Brock y los suyos. Pie de foto. En el interior de la tumba de Meremtah, el último de sus sarcófagos de granito rojo yace en fragmentos, quebrado en la antigüedad en un intento de reciclar la losa inferior. Para salvar la piedra, los intrusos tuvieron primero que llenar un pozo como el que aparece arriba, en la tumba de Ramsés XI, y luego arrastrar los bloques a través. El sumo sacerdote de Amón, Amenhotep, había perdido toda su autoridad y se dirigió al faraón para remediar el desastre. Pero éste, en lugar de mandar a sus tropas al sur del delta, ordenó al virrey de Nubia, Paneshi, que las trasladara hacia el norte, donde ordenó una pronta investigación de los robos a templos y tumbas cuando ya sus propios soldados se habían apuntado al saqueo. Al final, resolvió incluso el cese de actividades profesionales de Amenhotep como sumo sacerdote. El periodo fue conocido como la Guerra del Sumo Sacerdote. A pesar de que Amenhotep fue readmitido más tarde por orden de Ramsés XI, Paneshi detuvo el control administrativo del Alto Egipto, donde gobernó durante los años siguientes sin injerencias del poder central. Según un papiro y una carta de la Cancillería del faraón, en el año 17 del reinado de Ramsés XI, Paneshi seguía ostentando el poder en Tebas. 2 años más tarde había sido declarado enemigo del Estado, y su nombre en los jeroglíficos aparece desde entonces vinculado a esa condición. Se desconocen las circunstancias de la caída de este virrey, aunque sabemos que se retiró a Nubia. En su lugar, un general llamado Erijor asumió el mando, no solo como comandante del ejército, sino también como sumo sacerdote de Amón y virrey de Nubia.
concentrando por primera vez en la historia los 3 títulos en una sola persona, a los que luego añadió el de visir del Alto Egipto. En una tablilla se le identifica como capitán en jefe del ejército de todo Egipto, título que junto con el de la prelatura heredarían sus descendientes. El poder ostentado por Jericó fue tal que en pocos años superó al propio Amenhotep, haciéndose representar como faraón sobre los muros del primer atrio del templo de Khons y en Karnak, y grabando un timbre que le identificaba como descendiente de los dioses. Tiempo después, su yerno y heredero, Pianch, contrastó belicosamente su autoridad con la del propio faraón, preguntando en una carta: ¿a quién es superior el faraón? A pesar de la ambición de poder de Geritor y la desfachatez de Pianch, Ramsés XI pudo reinar como soberano absoluto, en la medida en que la realeza de Geritor nunca se dejó sentir mucho más allá de las murallas del templo de Khons. De hecho, ya hacia el año 19 de su reinado, con la jurisdicción del Alto Egipto en las manos de Geritor, el faraón se sintió lo bastante confiado como para proclamar un renacimiento nacional, literalmente una repetición del nacimiento que devolvería el esplendor pasado. El año 19 de su reinado se convirtió así en el año primero del Renacimiento. En efecto, el orden y la prosperidad regresaron a Egipto a medida que las inundaciones del Nilo alcanzaban su nivel acostumbrado. La economía mejoró gracias en buena medida a la incorporación al mercado de los bienes robados en las tumbas, que detuvieron la inflación y rebajaron el precio de los cereales. Tras decretar el comienzo de una nueva era, Ramsés XI se empeñó en el esclarecimiento de un viejo caso. Ordenó una investigación exhaustiva del saqueo a tumbas y templos en el año de las hienas, una década atrás. Para ello, se designó una comisión compuesta por miembros de la corte, que pronto empezó a recopilar pruebas y declaraciones de testigos. Pie de foto. Los 2 cartuchos y la inscripción impresa en tinta sobre esta tapa de cedro de un ataúd señalan que pertenecía a Ramsés II. El ataúd, que data de la 18ª dinastía, sustituyó al original en que había sido enterrado el faraón y que probablemente fue robado por profanadores de tumbas. La mayor parte de este material no ha llegado hasta nosotros, pero en 1850 varias declaraciones de testigos vieron la luz tras la exhumación de 2 vasijas que contenían algunos rollos de papiro. Estos fueron repetidamente comprados y vendidos hasta su adquisición posterior por parte de varios museos. Ante la dificultad de interpretar la escritura hierética en que habían sido compuestos, los textos fueron almacenados esperando que futuras generaciones de egiptólogos pudieran descifrarlos. El encargado de esta tarea acabó siendo un joven inglés, T. Eric Pitt, que publicó 2 de los papiros en 1920. Una década más tarde, 4 años antes de su muerte en 1934, Pitt completó su investigación y publicó sus conclusiones en un volumen titulado The Great Tomb Robberies of the 20th Egyptian Dynasty. Según los escritos de Pitt, los papiros revelaban que la comisión tomó declaración a miembros de todos los estamentos de la sociedad tebana. Se arrestaron a más de 100 sospechosos, así como las esposas de aquellos que ya habían muerto. Todos fueron interrogados, y algunos confesaron sin dilación ante los habituales métodos de persuasión: el azote, la porra y las empulieras.
Otros documentos revelan que los inquisidores dieron a menudo con el paradero del botín, parte del cual ya había sido recuperado una década antes durante las pesquisas dirigidas por Parisi. En algunos casos, los artículos robados no eran gran cosa, como una modesta cantidad de metal hallada a la esposa de un trabajador, pero todo tenía su valor en el dinámico mercado negro de la época. Otra mujer negó haber usado plata robada para comprar sirvientes y trató de convencer al tribunal de que los había pagado con dátiles de su palmeral. Y otra arguyó que la plata hallada en su posesión no procedía del robo alguno, antes bien había sido recibida a cambio de cebada en el año de las hienas, durante las hambrunas. Durante los interrogatorios, algunos ladrones admitieron haber intercambiado parte del botín por miel, esclavos, tierra y otros bienes. Algunos de los acusados usaron lo robado para pagar deudas, en tanto que otros, como uno al que un escriba de los registros reales había oído alardear de sus bellaquerías, se vieron obligados a invertirlo de otro modo. Tras amenazar al ladrón con acusarle al sumo sacerdote de Amón, este recurrió al manejo habitual en este tipo de situaciones. Untamos a Setekmes, escriba de los registros reales, con 3 quite de oro. Pie de foto. 13 guirnaldas de capullos de flor de loto, uno de los cuales aparece en detalle en el ángulo superior, decoran una momia en este esbozo trazado en 1881, tras el descubrimiento de 40 cuerpos en una tumba escondida. Las flores daban a las momias la imagen del sueño eterno. La muerte de Ramsés XI en el 1070 a.C. no solo acabó con el Renacimiento y con la propia 20ª dinastía, sino que marcó el fin del Imperio Nuevo. Sin hijos que pudieran sucederle y con el poderoso Erinor ya enterrado, fue Smendes, exgobernador del Bajo Egipto, el encargado de fundar una nueva dinastía sobre lo que quedaba del espléndido imperio de Ramsés II. Ramsés XI había reinado durante 28 años. Siguiendo la tradición arquitectónica según la cual la tumba de un faraón debía ser un 5% mayor que la de su predecesor, esta iba a ser la mayor jamás proyectada. No obstante, la tumba quedó sin terminar y nunca fue ocupada por Ramsés XI. Se la enterró en Saqqara, cerca de Menfis, donde había pasado la mayor parte de su reinado, y donde su momia podía ser guardada con mayores garantías de seguridad. De hecho, el saqueo de las tumbas reales había demostrado que el Valle de los Reyes ya no era inviolable. Los ladrones habían entrado en la mayoría de las tumbas y habían robado en casi todas, principalmente desde la muerte de Ramsés III, y a veces antes incluso de que se cerrara el recinto funerario. También se descubrió que algunas tumbas procedentes de la 18ª dinastía habían sido saqueadas hacía siglos. No fue hasta el virreinato de Jericó cuando las momias fueron restauradas y enterradas de nuevo. El proceso de restauración se llevó a cabo en la tumba inacabada de Ramsés XI. Las momias, algunas de las cuales habían sido desmembradas para desvalijarlas de joyas y amuletos, fueron reconstruidas y amortajadas de nuevo. Al mismo tiempo, en un enésimo agravio a los muertos, todos los tesoros que los profanadores habían desestimado estaban siendo sustraídos por los sacerdotes encargados de la restauración. Incluso las láminas de oro halladas en muchos de los ataúdes fueron cuidadosamente raspadas, dejando tan solo sus nombres y títulos. La mayoría de las momias nunca fueron devueltas a sus antiguas tumbas.
Para evitar que los faraones fallecidos fueran profanados de nuevo, los sacerdotes decidieron ir moviendo las momias de una tumba a otra a lo largo de varias décadas. Algunas notas redactadas en escritura hierética y encontradas junto a los cuerpos cuentan la operación de restauración y recolocación. Apartado. Cara a cara con los más grandes faraones. Con el descubrimiento a finales del siglo XIX de dos escondites que albergaban momias de la 17ª dinastía hasta la 21ª dinastía, lo imposible se hizo posible. Las gentes del mundo actual podían contemplar los rostros de algunos grandes personajes del mundo antiguo. Me pregunto si no estoy soñando cuando veo y toco los cuerpos de tantos gobernantes, dijo un asombrado Gastón Maspero, uno de los primeros en entrar en la cámara donde yacían escondidas 40 momias, depositadas 3000 años antes por sacerdotes que pretendían salvaguardarlas de los profanadores. Entre estas, que habían sido en buena medida despojadas de sus escondidos tesoros por los saqueadores, estaba la de Ramsés II, que podemos apreciar a la derecha dentro de un ataúd de madera. Esta curiosa fotografía fue tomada a principios del siglo por el anatomista británico Sir Grafton Elliot Smith, como parte de toda una serie de momias reales del Museo Egipcio del Cairo. Además de fotografiar los cuerpos en detalle, los examinó como forense y publicó sus conclusiones en 1912. Afortunadamente, Smith realizó su tarea con un esmero científico que no necesitaba de técnicas perjudiciales para la integridad de las momias. Rechazó investigar internamente las que estuvieran encajonadas en un caparazón resinoso, el velo apelmazado y endurecido aplicado por los embalsamadores, pues ello hubiera causado un daño irreparable. Los estudios de Smith arrojaron luz sobre algunos detalles personales. Ramsés II, por ejemplo, tenía espinillas, y aportaron información sobre las enfermedades y alimentos que habían afligido a los faraones e incluso causado su muerte. Contra los críticos que consideraban que tales héroes del pasado no debían ser sometidos a investigación antropológica o ser vistos desnudos después de desenvolverlos, Smith solía responder: los que se quejan de este modo no entienden que la profanación ya fue perpetrada hace 29 siglos por los súbditos de estos gobernantes. Pie de foto. Ramsés II con los brazos cruzados sobre el pecho y cubierto de la resina empleada en el proceso de momificación. El agujero en el abdomen fue agrandado por profanadores que buscaban tesoros escondidos en el cuerpo, de donde los embalsamadores habían extraído los órganos. XIX dinastía. Seti I. Una vez desenvuelta, la piel de la momia de Seti cambió de color marrón a negro. Su cuerpo, relleno de lino mojado en resina, todavía contenía su corazón negro azabache. Ramsés II. Con las arrugas atenuadas por los embalsamadores, el rostro de Ramsés presenta algunos pelos alrededor de los labios y en el mentón. Como la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo, tiene las orejas agujereadas. Meremta. Una capa de sal cubría el cuerpo del hijo de Ramsés. Se sabe que era gordo gracias a lo que Smith llamó una redundancia de la piel en la barriga, muslos y mejillas. Seti II. Aunque la cabeza de Seti II fue quebrada por los saqueadores, todavía permite apreciar el perfil aguileño de su nariz y la prominencia de sus dientes superiores. Sipta.
Los profanadores dañaron el cuerpo de Siptah y rompieron su brazo derecho, que luego repararon los sacerdotes con tablillas. A su vez, el cuerpo presentaba signos claros de haber padecido polio. Vigésima dinastía. Ramsés III. Beneficiario de las innovaciones embalsamatorias de la vigésima dinastía, Ramsés III recibió ojos de piedra y sus párpados fueron dilatados con un refuerzo de lino. Ramsés IV. Este recibió cebollitas en el lugar de los ojos. El suave color marrón de la cebolla seca parece dilatar los párpados, aportando una impresión bastante natural, escribió Smith. Ramsés V. Con la cara pintada de rojo, Ramsés V muestra todavía las pústulas que la cubrían y que también observaba en el abdomen. Probablemente murió de viruela. Ramsés VI. El cuerpo de Ramsés VI estaba en condiciones tan malas después de que los profanadores lo saquearan que los sacerdotes tuvieron que atar las piezas a un tablón para recomponerlo. Ay, pobrecito. La tumba de Ramsés II, por ejemplo, fue albergada en la tumba de su padre, Seti I. Años después, durante el reinado de Siamun, uno de los últimos monarcas de la vigésima primera dinastía, fue reemplazada de nuevo. Esta vez se la ubicó en la tumba de la reina Inhapi, al pie de las colinas de un pequeño valle al sur de Deir el-Bahari, que parecía revestir las debidas garantías de seguridad y donde se encontraban otras 40 momias. Las momias de otros 9 faraones, así como una reina y varios príncipes, fueron igualmente albergadas en un segundo escondite, en este caso la tumba de Amenhotep II en el Valle de los Reyes. Durante los siguientes 2800 años, las momias reposaron aquí tal como los sacerdotes las habían dejado en el siglo X a.C. En 1898, la tumba de Amenhotep II y su escondida colección de monarcas fue descubierta accidentalmente cuando el arqueólogo francés tropezó con ella mientras se encontraba explorando otro sepulcro. En las profundidades de la segunda tumba, Loret contempló atónito a la luz de una vela cómo iban apareciendo los ataúdes de monarcas del Imperio Nuevo. Siptah, Seti II, Meremtah, Ramsés IV, V y VI estaban allí. Un giro semejante del azar había llevado a la luz en 1870 el lugar de reposo eterno de Ramsés II en Deir el-Bahari. La historia es de sobras conocida. Un pastor de cabras que buscaba a una cría perdida divisó el animal en el fondo de lo que parecía ser un agujero, pero pronto descubrió que éste conducía hasta un umbral que a su vez se abría en varios corredores que desembocaban en una estancia repleta de ataúdes. El pastor guardó el secreto durante más de 10 años, confesándolo a unos pocos familiares, que se aprovecharon de la tumba como tesoro privado hasta que un hermano informó a las autoridades. En pocos días, la tumba fue vaciada de su contenido por arqueólogos ansiosos de contemplar uno de los más importantes hallazgos de la historia egipcia. En junio de 1886, la momia de Ramsés II ya se hospedaba en el Museo Egipcio del Cairo. Allí, frente a los dignatarios reunidos, el arqueólogo francés Gaston Maspero, director general del Servicio de Antigüedades Egipcias, desveló las 3 inscripciones grabadas en el ataúd. En la primera se describía cómo la momia había sido restaurada por orden de Jericor. En las otras 2 se contaban los sucesivos traslados de la misma, de su emplazamiento original a la tumba de Seti I y de allí a la de la reina Inhapi.
Luego, el director general despojó al cuerpo de su envoltorio, permitiendo apreciar una inscripción sobre la mortaja, que confirmaba la identidad del cadáver. El mundo se hallaba cara a cara con el monarca cuyos logros en su tierra y en el campo de batalla le habían ganado el nombre de El Grande. La momia resultó estar en óptimas condiciones de conservación. No podía decirse lo mismo de otros compañeros de sepulcro, como la reina Amosis Nefertari, madre de Amenhotep I, que tras ser liberada de su envoltorio apareció casi descompuesta y se la enterró durante algunos meses debajo del almacén del museo para desprenderla del pésimo olor. La momia de Ramsés II y otras fueron finalmente albergadas en una sala especial del museo, cada una en su propio ataúd y dentro de cajas de cristal cuya cubierta podía retirarse para permitir a los empleados aplicarles insecticida. Indudablemente, para Ramsés II era un trato lejos del que le estaba reservado como faraón en los viejos días en que el aire que respiraba era perfumado y abanicado ceremoniosamente para su gozo sensorial de Dios Rey. Pie de foto. Una momia anónima del Imperio Nuevo, conocida como Lady X, aparece exhibida en un prototipo de caja desarrollado por el Instituto Getty de Conservación, diseñado para albergar algunas de las momias reales del Museo Egipcio del Cairo. Esta cabina hermética regula automáticamente la humedad y contiene menos de un 2% de oxígeno, para evitar el desarrollo de microorganismos. Estas curas con productos químicos no fueron los últimos maltratos a los que se ha sometido al faraón muerto. En el siglo que ha pasado desde su descubrimiento, se ha mantenido a la momia en pie, se la ha sumergido en mercurio para matar a los piojos. Se la ha examinado con rayos X y endoscopía y ha volado hasta París para pasar controles más minuciosos. A principios del siglo, la momia fue estudiada y fotografiada por el científico británico Sir Grafton Elliot Smith. Lo que bien podría ser el comentario del mismo faraón acerca de las atenciones recibidas, llegó cuando un auxiliar de Grafton Elliot desenvolvió la momia de nuevo. Las fibras largamente comprimidas del brazo se contrajeron repentinamente y los científicos que se hallaban junto al cuerpo se retiraron con estupor cuando el faraón pareció desperezarse de su largo sueño, gesticulando como para dar una orden. Sin duda, afirmó el arqueólogo John Romer, si pudiera hablar, el viejo faraón mandaría ser devuelto a las suaves colinas tebanas. Apartado. Ramsés en París. El 26 de septiembre de 1976, Ramsés el Grande, guerrero, gran diplomático, constructor incansable y dios, se convirtió en el primer faraón que hubiera viajado jamás en avión. Protegido de las turbulencias por una recia caja de madera donde, en un lugar pertinente, se habían escrito las palabras arriba y abajo, el faraón yació en un moderno ataúd de roble con sus disecados brazos, piernas y cabeza acolchados entre papel, algodón y goma espuma. Su destino era el extremo opuesto del Mediterráneo, un suburbio de París que albergaba el aeropuerto de Le Bourg, no idea cómo se pronuncia, donde Charles Lindbergh había aterrizado 50 años antes. El motivo del traslado era el delicado estado de la momia. Las fotografías de Sir Grafton Elliot Smith mostraban cómo el orificio por el que se había despojado al cadáver de sus órganos vitales y que ya habían engrandecido los profanadores se estaba dilatando peligrosamente en 1912.
Este deterioro alarmó a los científicos egipcios y franceses que la habían estudiado en los primeros años de la década de los 70. Toda una redecilla de hendiduras atravesaba ahora el envoltorio que cubría los brazos y piernas y el busto de la momia. Lo más alarmante era un corte de casi 40 centímetros que le cruzaba la cadera. Aún peor, tras abrir la caja de cristal en que estaba expuesto, los investigadores notaron un fuerte olor que hacía suponer la presencia de bacterias dentro de la momia. También se apreciaron hongos de los que se tomaron muestras para examinarlas al microscopio. Era preciso intervenir rápidamente. Después de largas negociaciones, se permitió trasladar a la momia a la capital francesa para someterla a estudio y conservación durante 8 meses. Tal como aparece en las páginas siguientes, se pusieron a disposición de los investigadores las instalaciones de 40 laboratorios y un sinnúmero de avanzados instrumentos de diagnosis. Los resultados obtenidos ampliaron enormemente el conocimiento de Ramsés como hombre. Cuidados de primera para un paciente del pasado. En París, Ramsés fue hospedado en el tercer piso del Museo del Hombre, en uno de los barrios más elegantes de la ciudad, donde 2 estancias fueron especialmente construidas para él, un área de reconocimiento y un dormitorio. Todas las dependencias tenían aire acondicionado para mantener la temperatura y humedad relativa adecuadas contra los hongos, a la vez que se taparon las ventanas con pantallas azules plateadas para impedir la penetración de rayos ultravioleta. Los asistentes de laboratorio mantenían controles diarios y había una guardia permanente para evitar visitas no deseadas. Debido a la extrema fragilidad de la momia, se impidió que ésta saliera del museo, a la vez que solo se autorizaba su traslado de una estancia a otra en caso de que éstas registraran la misma temperatura y humedad. Los científicos no se arriesgaron a levantar el cuerpo. En su lugar, cerraron el extremo inferior del ataúd, rasparon la mortaja de lino que lo envolvía y lo depositaron cuidadosamente en una tabla de plexiglas. Cortado de manera que cupiera en el ataúd, el tablón de plástico facilitaba a los científicos depositar el cuerpo en un carrito apto para la cirugía, para después devolverlo al ataúd. Nuevas restricciones impedían a los investigadores tomar muestras de tejido del cuerpo del faraón, aunque se les permitió examinar cualquier material suelto pegado a la momia. Se retiró de debajo del cuerpo la mortaja de lino y se la marcó con un trazo correspondiente a la silueta. Se numeraron y cortaron las secciones, luego fueron herméticamente encerradas en bolsas de plástico y enviadas al laboratorio para practicar un análisis microscópico. A partir de ahí, los técnicos identificaron 60 tipos distintos de hongos, la mayoría en las zonas que se creía habían estado privadas de luz, el lado izquierdo de la espalda. Posteriormente, al examinar el interior de la cavidad por donde había sido vaciado, encontraron nuevas colonias de hongos, un total de 379 divididos en 89 especies. Pie de foto. A la derecha, un especialista en el Museo del Hombre deposita a Ramsés II sobre una superficie de plexiglas, bajo la atenta mirada de Lionel Balut, director del proyecto. En la cavidad de vaciado se puede apreciar una pieza de lino introducida en tiempos no muy lejanos. Un puñado de científicos de la operación
Ramsés reunidos alrededor de la momia del faraón en la sala de trabajo del Museo del Hombre. En total, más de 100 investigadores tomaron parte en el proyecto. Una muestra de Daedalea bienis, un hongo destructivo hallado en el lado izquierdo de la espalda de Ramsés, que aparece en la otra foto en estado de desarrollo. Teniendo en cuenta que estos hongos no viven más de 60 años, los investigadores consideraban que la infección de la momia tenía su origen en tiempos recientes. Retratos del anciano faraón. En su intento de revelar los secretos de la técnica embalsamatoria y arrojar luz sobre el estado físico de Ramsés durante los últimos días de su vida, los investigadores de París se sirvieron de una variedad de modernos instrumentos. Usaron, por ejemplo, la endoscopía para examinar su cavidad abdominal y un microscopio de exploración electrónica para analizar la estructura y color del cabello, así como para aportar pruebas físicas sobre el antiguo rescate y entierro de la momia. La arena descubierta por el microscopio en el cuerpo del faraón era similar al grano propio del Alto y Bajo Egipto, aunque se podían asimismo apreciar agujitas, hornblendas verdes, granate, circonio y otros minerales. Según los geólogos, estas sustancias eran comunes en el área de Luxor, pero raras en Saqqara, de modo que su localización más aproximada debía ser en el Alto Egipto. Los minerales penetraron probablemente en la momia en tiempos de la 21ª dinastía, cuando los sumos sacerdotes de Amón intentaron salvaguardar la momia contra los profanadores. Tal como se puede apreciar en las páginas siguientes, los investigadores franceses se sirvieron de técnicas radiológicas muy avanzadas: pseudo-radiografía y cromodensitografía. La primera combina la tecnología de la fotocopistería con los rayos X y resulta ideal para el estudio de las momias, permitiendo registrar en película tanto el tejido suave como el duro. Los investigadores hicieron unas 40 pseudoradiografías de Ramsés, incluida la de la cabeza que aparece debajo, que demuestran que los embalsamadores llenaban la cavidad nasal del faraón con un tipo de materia granular cuya naturaleza se desconoce. Mediante la densitografía, los investigadores pueden transferir los claros, oscuros y grises de una toma de rayos X a toda una gama de colores. Esta técnica, empleada para producir llamativas imágenes de la cabeza, cuello y tórax de Ramsés, reveló por primera vez que el faraón tenía el cuello roto. Pie de foto. Las manchas blancas bajo la sien de Ramsés revelan el agarrotamiento de la arteria cariótida, señal indiscutible de arteriosclerosis. La imagen muestra igualmente que falta el primer molar inferior y que la mandíbula sufrió un absceso, algo bastante doloroso causado probablemente por deterioro de la dentadura o periostitis. Pequeñas partículas aparecen en el interior de la cavidad nasal cerrada por una prótesis. Más de 3000 años después de la muerte de Ramsés, mechas de pelo rubio y rojizo cuelgan todavía de la cabeza del faraón. Los especialistas que examinaron muestras con el microscopio hallaron que había sido teñido con henna y que durante su juventud el monarca lo había tenido castaño. El color negro de orejas y rostro es debido al deterioro de la resina que los embalsamadores usaron para cubrir el cuerpo durante la momificación.
Una senorradiografía del pecho de Ramsés muestra una desviación pronunciada de la espina dorsal, producida por una artritis. Esta disfunción afecta a las articulaciones de la columna con la pelvis y puede conducir a una parálisis total en esa zona. En su vejez, Ramsés no solo andaba curvado, sino que probablemente era incapaz de levantar la cabeza. En el centro de la cromodensitografía aparece un hueco entre la quinta y sexta vértebras que señala una fractura de la espina dorsal. Los expertos creen que el cuello del faraón se rompió accidentalmente durante la momificación o a propósito, al intentar los embalsamadores enderezar la espina curvada de Ramsés. Un científico introduce un endoscopio a través de la cavidad de vaciado del faraón, mientras el profesor egipcio Mustafa Manialawi observa con la cámara. Un bloque de resina endurecida en el interior del cuerpo impidió a los doctores examinar mucho más allá de la zona estomacal, aunque descubrieron el tejido que aparece a la izquierda, tela de lino azul y oro puro que data del tiempo de la momificación. Los expertos creen que fue introducido para mantener la forma de la cavidad abdominal. Remediar la insidia del tiempo. Después de que los científicos finalizaran la investigación de la momia de Ramsés, los conservadores empezaron su tarea de remediar el deterioro agravado durante siglos. Se trataba en principio de limpiar y arreglar las pocas vendas que todavía colgaban de los dedos de sus manos y pies, y anular las hendiduras que presentaba todo el cuerpo. A su vez, había que restaurar el ataúd en el que había sido transportado desde el Cairo, en el interior del cual Gastón Maspero había descubierto un siglo antes la momia en Deir el-Medina. Pie de foto. Gracias a los conservadores, los vendajes de 3000 años atrás envuelven todavía la mano izquierda y los pies de la momia. Los expertos retiraron la mortaja que estaba cubierta con fibras de lino, arena y granos. Eliminaron el polvo y de nuevo envolvieron la momia. Los pedazos sueltos de tejido fueron cosidos con hilo de lino. El armazón era anterior al propio Ramsés y constituía una muestra extraordinaria de artesanía de la 18ª dinastía tardía. Sin contar la franja de tamarindo que coronaba la pieza maestra y los ganchos de ceniza, estaba enteramente construido de ciprés del Líbano, un material usado a menudo en las tumbas de los primeros reyes de Egipto. Los carpinteros habían cortado la madera en planchas de 7 centímetros de espesor y más de 2 metros de largo, que luego habían curvado en suave forma antropoide. Finalmente se tallaron junturas para ensamblar las piezas. No obstante, con el paso del tiempo, la pieza maestra se soltó y abrió, y un pequeño pedazo triangular de madera se rompió y no pudo recuperarse. Después de esterilizar el ataúd, los restauradores rellenaron la grieta con una mixtura de goma de vinilo y polvo de ciprés, y luego reemplazaron la pieza perdida por otra de ciprés limosín. Para asegurar el éxito de la solución, se cortó la madera de manera que su grano se correspondiera con el resto, y se le aplicó un tinte. Cuando la momia amortajada de Ramsés fue nuevamente depositada en el ataúd, solo faltaba un detalle antes de poderla devolver a casa: una ducha de 12 horas de rayos gamma de cobalto para exterminar los hongos en una instalación nuclear fuera de París. Pie de foto.
Ramsés II yace de nuevo en su ataúd en el Museo Egipto del Cairo. La mortaja que le cubre los hombros es una pieza de lino de la 19ª dinastía procedente del Museo del Louvre, que había sido lavada varias veces con agua destilada antes de cubrir a la momia del faraón con ella. Una larga sucesión de grandes logros. Egipto era una nación antigua incluso para Ramsés II. Ningún país moderno puede alardear de una historia tan larga y legendaria. Allí, las fértiles aguas del Nilo dieron vida a una de las primeras cunas de la civilización. Durante el quinto milenio a.C., los habitantes del Valle del Nilo ya explotaban en su provecho las periódicas inundaciones del Nilo para recoger una buena cosecha de la tierra fértil, y hacia el fin del cuarto milenio toda la vera del río, desde Asuán hasta el delta, contaba con numerosos poblados agrícolas. A medida que la población crecía a fines del cuarto milenio, los poblados se convirtieron en ciudades, se acentuó la estratificación social con distintos estamentos y el poder político se concentró en dos reinos autónomos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Hacia el 3100 a.C., el semilegendario Menes unió toda la tierra, convirtiéndose en el primer faraón, origen de un gobierno dinástico que iba a prolongarse durante 3000 años. Hacia el 2500 a.C., los faraones de lo que iba a ser llamado el Imperio Antiguo ya habían alcanzado el estatus de dioses. A pesar de que no podían escapar a la muerte, sus restos mortales eran depositados en tumbas concebidas para la eternidad, las pirámides. Hacia el final del segundo milenio, los nobles locales empezaron a desafiar la autoridad del faraón, dividiendo al país en facciones guerreras opuestas. En el 2040 a.C., el rey Nebjepetre Mantuhotep de Tebas puso fin a las guerras intestinas y reafirmó su autoridad mediante la estructuración de una burocracia que despachaba diariamente con él y en la que recaía la praxis de gobernar. Su gobierno llevó hasta el Imperio Medio un periodo de ilustración política y cultural. Aunque los faraones seguían usando el tesoro y la mano de obra nacionales para la construcción de sus propias tumbas, decretaron también la construcción de obras públicas de drenaje e irrigación que revirtieron el beneficio de todos. Pero hacia el siglo XVII a.C., el Imperio Medio decayó, dejando el país en manos de los hicsos, que, procedentes de Palestina, se hicieron con el control del delta. Por primera vez que empezara el gobierno dinástico, parte del país se encontraba bajo dominación extranjera. Esta indignidad sumió al pueblo en la humillación y la rabia, hasta que una revuelta encabezada por Tebas expulsó a los hicsos y condujo a Egipto a la última de sus eras doradas, la de las 3 dinastías del Imperio Nuevo. 18ª dinastía, del 1550 al 1307 a.C. Los colosos de Memnón. Cuando el fundador de la 18ª dinastía, Amnosis I, tomó Avaris, capital de los hicsos, y reunificó el país, Egipto recuperó su autoestima. Amnosis y sus sucesores reafirmaron el poder del país como superpotencia mundial, llevando sus ejércitos hasta Palestina y Nilo arriba hasta el interior de Nubia. En el plano doméstico, este periodo estuvo marcado por un renacimiento cultural y desarrollo de la arquitectura religiosa, en Karnak especialmente. Tutmosis inauguró por entonces la costumbre de construir la tumba del faraón en el Valle de los Reyes, en la orilla opuesta de Tebas.
Bajo el mando de Tutmosis III, un brillante estratega, Egipto amplió considerablemente sus fronteras, desde el Éufrates hasta la cuarta catarata del Nilo. De este modo, el tributo de los príncipes sometidos, así como una gran variedad de ideas y estilos de otras culturas, fueron llegando a un Egipto progresivamente más cosmopolita. La 18ª dinastía alcanzó su cenit bajo el mando del gran promotor de obras, Amenhotep III. El magnífico templo de Luxor y los colosos sedentes no son más que dos de las grandes obras que promovió. No obstante, su hijo y heredero se convirtió en el faraón más controvertido de la historia de Egipto. Amenhotep IV, bajo cuyo mandato floreció un nuevo estilo de pintura y escultura de cariz más realista, trajo consigo una auténtica revolución religiosa. Prohibió el tan arraigado politeísmo en favor de una única deidad todopoderosa, Atón, el radiante disco solar, y cambió su propio nombre al de Akenatón, a la vez que para distanciarse de los aguerridos sacerdotes de Tebas, construyó una nueva capital, Aketatón. Entretanto, muchos vasallos del faraón empezaron a caer bajo el dominio creciente de un poder nuevo de la escena mundial, los hititas. Con la muerte de Akenatón, los conflictos internos se agravaron en la lucha por la sucesión. Finalmente, el trono pasó al rey niño Tutankamón, que murió sin herederos y fue sucedido por una serie de regímenes militares que intentaron cancelar el legado religioso de Akenatón. Uno de estos generales, Horemheb, murió también sin descendencia y fue el último faraón de la 18ª dinastía. 19ª dinastía, del 1307 al 1196 a.C. Templo en Abu Simbel. A la muerte de Horemheb, otro soldado, Ramsés I subió al trono, convirtiéndose en el primer faraón de la 19ª dinastía. Su política nacional fue continuista en cuanto al esfuerzo por erradicar la nociva influencia de Akenatón, cuyo reinado se consideraba una catástrofe nacional. A su vez, Ramsés intentó restablecer el desvanecido prestigio imperial egipcio, como en los días gloriosos de Tutmosis III y Amenhotep III. Tras engendrar un heredero al trono, Ramsés inauguró una nueva línea dinástica, factor de suma importancia para el equilibrio del país. El reinado de este faraón fue breve y su hijo Seti I le sucedió con un gobierno de mano dura, heredero del talento militar y pragmatismo político del padre. Acabó con un levantamiento en Nubia, restableció la presencia egipcia en Oriente frente a la paulatina expansión del imperio hitita y su prodigioso programa de construcción de templos consolidó la lealtad del poderoso estamento sacerdotal hacia el monarca. En el momento de su muerte y ascensión al trono de su hijo, Ramsés II, las perspectivas para el país parecían inmejorables. El más afamado de los faraones egipcios iba a ser un digno sucesor de su padre y abuelo. Estableció una nueva capital en su región nativa del Delta, desde la que lanzó repetidas ofensivas contra los hititas, que culminaron con la batalla de Cades. Más tarde promovió un tratado de paz que beneficiaría a ambas partes. En el ámbito nacional, su soberanía fue incontestada y su ánimo constructor no tuvo paralelos, llenando a un tiempo el país de imágenes de sí mismo, a la vez que rindiendo el debido tributo a los dioses. Cuando murió a la edad de 90 años, había sobrevivido a 12 de sus hijos. El 13º, Meremta, se convirtió en faraón a una edad avanzada y tuvo que hacer frente de inmediato a una serie de conflictos fronterizos.
Sofocó revueltas en Oriente y aplastó una nueva incursión libia. Su reinado de una década fue seguido de un periodo, escasamente documentado, caracterizado por intrigas políticas con miras a la sucesión. Varios faraones, incluida una mujer, Tausert, reinaron sucesivamente y con brevedad hasta que una nueva guerra civil estalló y puso fin a la 19ª dinastía. 20ª dinastía. De 1196 al 1070 a.C. Medinet Habu. Los orígenes de esta dinastía son tan oscuros como el fin de la 19ª. El primer faraón de esta nueva línea, Setnakte, del que se sabe bien poco, no pudo hacer mucho más que legar el trono a su hijo Ramsés III en los 2 años escasos que permaneció en el trono. Este restauró, en cierta medida, el pasado esplendor del Egipto del Imperio Nuevo. Al poco de inaugurar su mandato, repelió los ataques de los libios y los llamados pueblos del mar en el delta. Tras asegurarse nuevamente las fronteras, se inició un periodo de prosperidad y el faraón pudo dedicarse a promover la edificación de un programa ingente, del que destaca su propio templo funerario. Sin embargo, el reinado de Ramsés III marcó el punto de inflexión hacia el declive del Imperio Nuevo y de Egipto como potencia dominante. En el plano doméstico, la economía decaía y el pueblo se mostraba más intranquilo de lo que las estelas y muros de Medinet Habu pueden hacer creer. En ese sentido, las huelgas de los trabajadores de las tumbas reales son indicativas de la inquietud que reinaba en el ambiente. Sin embargo, lo más destacado del monumento son los informes registrados en papiro acerca de una trama contra Ramsés urdida en su propio harem. No se conoce con exactitud el resultado del golpe de estado, pero sabemos que Ramsés III murió poco tiempo después y que el trono pasó a su hijo, Ramsés IV. La 20ª dinastía se contempló con una sucesión de 7 faraones llamados Ramsés. Sus reinados se devinieron una letanía de decadencia inexorables. El imperio se había desvanecido, los invasores estaban a las puertas de casa y esta vez nadie iba a detenerles. En una tal coyuntura parece que el propio Nilo le dio la espalda al país con inundaciones insuficientes que produjeron cosechas muy precarias. A todo ello se unía la corrupción oficial que nada hizo para evitar la escasez y las hambrunas. Como colofón, la profanación de tumbas se disparó y se impuso el caos en la vida civil. Aunque se sucedieron 10 dinastías más, los 7 siglos siguientes no trajeron más que inseguridad interna y externa, con guerras intestinas y ocupaciones extranjeras. En el 332 a.C., Alejandro Magno conquistó el país acabando con las dinastías faraónicas. Esto fue Ramsés II, faraón de Egipto, tomo 2. Muchas gracias por haber escuchado este primer audiolibro. Espero que sea el primero de tantos. Y tengo una muy buena noticia, que es que estuve andando por las librerías de calle Corrientes en el Gran Buenos Aires. Y, como ustedes saben, este libro es parte de una colección de varios libros y lo que respecta a tema Ramsés II, está dividido en 2 libros. El primer libro y el segundo tomo. Este libro que leí es el segundo tomo,
para cuando empecé a este audiolibro no tenía el primer tomo, pero lo encontré en una de estas librerías de calle Corrientes, encontré la primera parte. Así que más adelante, ahora que lo tengo en mis manos, podré leer el primer tomo, o sea, todo lo anterior que venía. Ay, esto es, tipo, yo cuando encontré ese libro, ¡ay, qué felicidad! Yo tipo, perro con 2 colas, así que bueno, eso se viene más adelante, leer el primer tomo, así que muchas gracias por haber llegado hasta el final, si es que llegaste acá. Porfis, un like y suscríbete. Y muchas gracias y nos vemos en el próximo video de divulgación histórica y de arqueología de este canal. ¡Chao!